Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Inversionista Interior, el canal donde hablamos del lado humano de las inversiones y del emprendimiento. Y hoy día contamos con la presencia de Cristóbal López Lagos, que seguramente por muchos de ustedes ya lo han visto en sus redes sociales, siempre como la mayoría de quienes participan en el canal, contando de su experiencia aquí en el mundo de las inversiones y del emprendimiento. Y, Cris, les pregunto a todos cuando partimos las conversaciones, hago una pregunta, ¿no es cierto? Y la pregunta es la siguiente. Cuéntanos quién tú eres. ¿Quién es Cristóbal López Lagos, perdón? Bueno, primero saludar a todos, gracias por invitarme. Y Yo, quien, yo primero soy papá, eso es lo primero. También soy ¿Cuántos hijos o emprendedor, hijas? tengo un hijo y una hija. Perfecto. Y tengo un hijo que vale como por tres, y una hija. Y soy emprendedor y también estudié ingeniería. Estudié Yo ingeniería creo que electrónica y también después estudié un magíster en administración de empresas, por eso después me orienté más al lado de los negocios. Dejé un poco el tema de los números, la física, que es algo que me apasiona harto también, porque siempre estoy leyendo constantemente eh, artículos de astronomía, de la buena, NASA. buena. Algo que, aparte que son cosas que entiendo también, cuando me hablan de relatividad, cosas así como son cosas que entiendo. Siempre me gustó mucho la ciencia. Y bueno, ahora por cosas de la vida no soy científico. Siempre quise, cuando me preguntaban qué quería hacer cuando niño, yo te quería ser científico. Siempre decía lo mismo. Y dedicarme a la ciencia. Pero lamentablemente en este país no, es complicado. Pues. La gente que se Sí, dedica a la complicado. ciencia es como los artistas, la misma cuestión. Sí, correcto. Literalmente De hecho, es lo mismo. tengo un primo mío, mi primo mayor, Carlos, él es doctor en física de los materiales, que en Chile son cuatro. Y es interesante porque gana más plata los 3 meses que está en Alemania que el resto del año acá en Chile. Claro. Entonces, me hace sentido lo que tú cuentas, que es difícil ser científico acá en este Sí, sí, país. muy difícil. Entonces, así que me fui por el área de los negocios, porque ya me di cuenta que, o sea, me costó darme cuenta de que era el lugar donde uno gana lucas y finalmente me terminó encantando, porque una cosa es que me dedica a esto y que no necesariamente me termine gustando, porque Correcto, mucha gente hace cosas no por gusto, pero esta cuestión me exactamente. apasiona y me gusta un montón. Y me doy Eso cuenta que lo encuentro genial. no tengo que ser experto en esto, o sea, los negocios no tienen un título profesional, o la gente cree que hay que ser ingeniero comercial para dedicarse a los negocios, no, para nada. No, No no, podemos de ser nada que ver. educador de párvulo y ser muy Eh, bueno en los Exactamente. negocios. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo soy ingeniero comercial y, y yo diría que a nosotros no nos preparan para el mundo de los negocios, nos preparan para ser buenos empleados gerentes. Claro, No exacto, no para emprender, por ejemplo. claro. Entonces, es interesante porque si empezamos a vincular con el mundo de las inversiones, mucha gente cree que hay que ser ingeniero comercial para poder invertir y muchas veces No, los colegas no tienen ni no, idea. para nada. O sea, de hecho, entré a estudiar ingeniería comercial un año, no porque quería, sino que porque yo quería, como estaba muy ligado al tema científico, me dijeron, no, entra a estudiar ingeniería comercial y después te cambié a una ingeniería más dura, en la misma universidad. Y fue gracio error, pues no tenía ningún sentido. No, ni un No, sentido. Sí, no, ningún sentido. Y fue porque no había quedado en una... Yo fui súper mal alumno en el colegio, malísimo. Fui de los peores. Los peores. Lo único era que sí era bueno era en matemáticas ya. y en física. Era una máquina. No sé, era una máquina. Estaba dentro, era del 1% mejor, ¿cachai? En esos temas. Pero lo otro era muy malo. Entonces los Entonces, otros te tiraron para abajo el promedio. sí, pues, todo lo demás era muy malo, muy malo. Y claro, notas generales también malísimo. Pues, si al final las matemáticas y la física pesa un par de gramos nomás en el promedio final del colegio, pues, Sí, claro. y No, tiene el nada. mismo peso que educación física. Eso es lo otro. Casi, sí. Entonces Y después, no. disculpa, después la eh, universidad te fue bien con donde ya tú sí podías aplicar como tus al, dones matemáticos. al principio sí, pero igual tenía un problema. Yo fui súper inmaduro.
súper inmaduro. Entonces, tenía algunos problemas así como de inmadurez que lógicamente después los resolví, pero no la pasé bien al principio. No la pasé Ya, bien al principio, no me pude adaptar bien, pero finalmente, al final como que hubo un clic en un periodo que finalmente me sirvió para madurar, po. ya, perfecto. Y pasaron hartas cosas entre medio. Lo bonito es que después salí a la universidad, todo bien, entré a trabajar y pude desarrollarme de forma normal. No Perfecto. fue complicado. Bueno, tú contabas que dentro de que tú eres emprendedor y me acabas de decir que también empezaste a trabajar. ¿Cuánto tiempo desde que eres emprendedor y cuánto tiempo trabajaste como empleado? Yo trabajé más o menos casi 3 años en la primera pega que tuve. Después me fui a estudiar afuera y cuando volví estuve trabajando como casi 2 años. Ya. Entonces, total, ponerle que fueron como 5 años y fueron suficientes. Me costó darme cuenta que no era el camino. Me Ya, costó o sea, mucho. fueron suficientes para darte cuenta que no era el camino. Sí, sí, Ya, pero bueno. me costó darme cuenta, me costó darme cuenta. Sobre ¿Y qué- todo viniendo de una familia bastante conservadora en estos temas, o sea, yo no tenía a nadie, un modelo a seguir, así como algún primo, algún tío que se haya dedicado a los negocios, a nadie, nadie, nadie. Entonces, todos se habían titulado como profesionales y habían entrado, y casi todos eran ingenieros, eso es lo otro. Se habían titulado como profesionales y habían entrado a trabajar al mundo Laboral normal, pues. corporativo Claro. y se hayan desarrollado en eso y hasta el día de hoy siguen igual, curiosamente. Pero ¿Y, tuve que aprender solo pues, de esta cuestión. y qué En fue lo ese, que te hizo darte cuenta que después de esos 5 años no era tu camino? bueno, tuve una última experiencia laboral muy mala, muy mala. Y de tal manera que cuando llegaban los días domingos y me sentía súper afligido. Y los días viernes me sentía como súper contento por dejar la pega. Y siempre tenía una cuestión en mi cabeza que era como yo tenía una fecha en mi mente de retirarme, ¿sí? Anda como de salirme de la pega y empezar a emprender, así como que era, pero se adelantó por esas cosas de la vida, que era marzo del 2017. Yo lo tenía Perfecto. anotado, así, en marzo del 2017 yo me retiro esta cuestión porque así termino de pagar tenía unos compromisos bancarios, unas deudas, en marzo del 2017 terminaba eso y podía, después iba a salirme de eso. La cosa es que por esas cosas de la vida, no me echaron antes. Porque aparte ya estaba muy mal, entonces era como que todos los días me despertaba un día menos. Era así. Eso yo creo que es lo peor que uno puede vivir, Sí. porque además te estás mandando un mensaje a tu mente de que tu vida no es buena. Y eso al final te afecta en la salud, y así es como después empiezan a desarrollarse los cánceres y todas esas cosas que se manifiestan por problemas que están ocurriendo en la vida en general y que después se traspasan al cuerpo. Estoy Eso, totalmente de acuerdo. Sí. eso por Sí. lo menos dicen los médicos, eso lo manifiesta. Entonces que hay que siempre tener un balance, estar contento, siempre feliz en lo que uno hace. Y yo muy era de este tipo de personas, o sea, hasta el día de hoy lo soy. Lo bueno es que lo identifiqué. Yo soy de esas personas que tengo que ser el Alexis Sánchez de los equipos de trabajo. Ya. Si no me siento así, no me deprimo. No me gusta. O sea, bien exigente contigo mismo Claro. y con Entonces, el entorno, me imagino. o sea, no, y el entorno tiene que validarme también, pues, como Claro. tal. Y si no me siento así, lógicamente no me gusta y no me siento cómodo. Es así, pues. Entonces, dado Y, eso, infiero que nosotros hacer por un lado lo de tomarnos conciencia de que ya después de estos 5 años no era tu lugar, sino que era algo distinto. Y gatilla esto de que quiere empezar a emprender ya de forma directa, que adelanta lo que tú me dices que o es sea, la fecha que mira, tenía. al principio yo lo vi como, dije, tengo que subsistir de alguna forma, si era así. No había otra forma de salir de esto. Pues, o sea, si no elegía el camino o sea, si no agachaba el moño y decía que quería ser empleado, tenía que elegir el otro camino, pues, que era la otra opción también podía volverme profesor y ponerme a hacer clases, también podría haber sido una opción. Pero claro, yo elegí el camino de los negocios, pues, y un camino que también
fue un poco, por así decirlo, como que humillante al principio, desde el punto de vista, claro, porque tienes un cierto grado académico, trabajabas en una corporación y de la noche a la mañana yo estaba literalmente casi vendiendo en la calle, a ese nivel, po. Ya. Y yo arrendaba espacios en los centros comerciales para, para ponerme con una mesita y ponerme a vender. Eso era lo que hacía. Siempre todo regularizado, con patente, con la maquinita Legalizado, claro. Transbank, todo normal, pagando mi impuesto como corresponde. No era que Interesante. estuviera puesto, no ponía Ah, un mantel así sí. en el piso, no era eso. Y que Pero venían los era muy carabinerios, pues hay que parecido, salir corriendo, claro. era muy parecido. Solo que estaba regularizado todo, porque era dentro de un establecimiento. Lógicamente, al principio a uno le da vergüenza, por ejemplo, te ve alguien conocido y ¿qué estáis haciendo acá? Prácticamente. Es que eso te quería Pero preguntar porque tú mencionaste que fue bastante humillante al principio y eso de la humillación nacía de ti mismo o del temor a lo que tú sí, dices nacía de de uno la mirada del mismo otro. también, po. Ya, Nacía de uno mismo. Ahora, nunca nadie, pero nadie me dijo algo malo, ¿cachai? ya, buena. Nunca nadie me dijo, oye, oye, ¿qué estáis haciendo? Así que salvo mis papás, tal vez ellos me lo insinuaron. ¿Y cómo me lo insinuaban? Me mandaban, mi papá, por ejemplo, que trabajábamos en la misma industria, estábamos en la industria del TI, o sea, teníamos los mismos cargos por lo general, en TI, y me Ujú. mandaba ofertas de trabajo, por ejemplo, Ya, bueno, al correo. Un día mi mamá me llamó por teléfono y me dijo, oye, hijo, ¿por qué no se busca un trabajo? Y yo le dije, no, busca un trabajo en algo de lo que estudió. Eso me dijo, esas fueron las palabras. claro. Y yo le Es, dije, y yo ya estaba estudiando el magíster. Y yo le dije, pero si estoy trabajando en lo que estudié, estoy estudiando negocio. Y esa fue la y, respuesta que yo le di. sí, y interesante porque es muy de las mamás y los papás, porque a mí me pasó algo muy similar, que tienen como esa aprensión y ese temor, también con un poco la cultura que venía de más atrás. Claro, Entonces, interesante eso, cómo se van repitiendo ciertos patrones, como tú bien decías, de familias que no vienen de una cultura de negocio. Entonces, tiene más bien el camino tradicional de ir a la universidad, tratar de sacar un buen título para después tener un buen trabajo. En el caso mío, mi papá toda la vida trabajó en impuesto interno, por lo tanto, empleado público. Él me decía, ojalá que el día de mañana también entres al mundo público para que así nunca te puedan echar. A ese nivel de claro. diferencia. Entonces yo te escuchaba y decía que interesante cómo los patrones en mayor o menor grado se van repitiendo. ¿Y cómo fue esto que comencé al principio, que fue humillante para ti? ¿Qué empezó a pasar después en esto de cuando tú te conectas con empezar a trabajar para ti en tu emprendimiento? Ahora, para terminar la otra idea. Dale, Igual, yo no. Eso fue lo único que yo sentí. ya, No sentí más cosas. ¿Sí? Nunca tuve un amigo que me estuviera chaqueteando tampoco. Nunca, jamás. buena. Jamás yo sentí una cosa así. De que me dijeran dónde estáis metido, qué estáis haciendo. No, no, para nada. Para nada. Eh, Ahora sí, la pregunta, ¿cuál era? No, te preguntaba, y después, ¿cómo fue esto de empezar a darte cuenta de que este sí era tu camino? A diferencia del otro, del otro. Bueno, lo que pasa es que, claro, después en ese entretanto, yo tuve una clase de coaching. Ya, Más bien se llamaba desarrollo de carrera, pero era coaching al final. en el Magister. Sí. Y ahí yo todavía estaba trabajando. Y ahí nos pidieron hacer una carta. Una carta, pero era una carta del futuro, ¿sí? ¿No? Como que yo en el futuro escribía quién era yo, qué tenía yo y qué hacía yo. O sea, quién soy, qué tengo, o no, perdón, qué hago y qué tengo finalmente. Y yo me puse a notar cosas que yo no era en ningún momento, cosas que no tenían ninguna relación con los que yo hacía, tampoco cosas que no tenía tampoco, ¿no? Ni una cosa, sino era una persona completamente distinta a la que yo era en ese momento. Ya, Pero curiosamente no era cuando yo anotaba y la mecánica que te venía el profesor era una cosa muy particular porque te metía en una atmósfera en donde el, el que estaba escribiendo no eras tú realmente, era tu yo, pero del interior, la persona que se comunica contigo de forma emocional.
Y yo me imagino correcto. que todos tienen una voz que ahí les va diciendo cosas, pero no se manifiesta a través de una voz, sino que se manifiesta a través de los sentimientos, de las emociones. Y esas emociones fueron las que escribieron esa carta, no fui yo directamente. Y decían cosas como que era un profesor, que era una persona que daba charlas, que era eh, una persona que viajaba mucho, que también era emprendedor, tenía un negocio, tenía varios negocios, tenía muchas propiedades, incluso decía que tenía un yate, a ese nivel. Bueno, bueno, Curiosamente, a medida que se fue pasando el tiempo, se empezaron a cumplir todas las cosas, qué bueno. pero todas. Siempre en la carta ponía mucho énfasis en el tema de ayudar. Yo siempre he sido muy colaborativo con el tema de ayudar. Yo después, desde que dejé el trabajo, me puse muy activo, ¿no? Yo nunca estaba en la casa. O sea, además del emprendimiento, de la actividad que yo desarrollaba, siempre busqué cosas que hacer. Y me metí en una fundación a hacer voluntariado. Entonces siempre he estado muy conectado con el tema de ayudar a otras personas. Y claro, eso también va muy de la mano con lo que escribí. ¿Sí? Onda, en el fondo, esa carta me dirigió hacia donde yo tenía que ir, en el fondo. Ese era como acá tienes que llegar. Fue Pero como un mapa de ruta. un mapa de ruta. Pero yo ahí no estaba emprendiendo, todavía estaba trabajando. Pero la cosa es que empecé a darme cuenta de que mientras yo trataba de llegar a este punto, yo lo estaba disfrutando. No era una cosa de que, es que cuando llegue a ese punto, cuando logre ser alguien en la vida, ahí voy a realmente ser feliz o tener plenitud. No. Fue el camino el que me hizo tener esa plenitud. O sea, yo trabajaba todos los días prácticamente. No había descanso. Entonces, finalmente, como te digo, a través de esto me di cuenta de que realmente la meta no es la verdadera recompensa, sino que es el camino que uno recorre, Correcto, es la sí. verdadera recompensa. Y empecé a disfrutarlo. O sea, como te digo, yo hoy día no veo diferencia entre tener vacaciones y trabajar. No existe eso, no hay. Y curiosamente, el coach que nos dio la clase en ese momento, nos decía algo súper curioso. Si ustedes se preocupan simplemente en hacer las cosas bien, el universo se va a encargar de recompensarlo. No se preocupen de la plata va a llegar igual. Y ese fue el foco, ¿sí? Como que ya dejé de preocuparme de la plata, porque de hecho antes estaba haciendo eso. O sea, me cambié de trabajo porque me estaban pagando más lucas. No fue porque yo me sintiera más cómodo. Correcto. Era, es, Era el dinero nomás. Sí. claro, po. Entonces, ahora, claro, cuando después me dediqué a emprender, dije que era una porquería ser dependiente. Mi sueldo pasó de ser 2 millones de pesos a ser 300 lucas. Entonces, si yo le contaba eso, era algo que yo no contaba nunca, pero yo me sentía súper orgulloso de esos 300.000 pesos. Porque, o sea, que alguien pueda aprender a crear 300.000 pesos de la nada, De la nada, sí. es como, o sea, yo creo que si entrevistamos a los mejores gerentes de Chile, el 99% no va a saber. Lo dejáis No saben. en un desierto y no tiene ni idea. No, como te conté al principio, los preparan para ser buenos gerentes, buenos Exacto, administradores, no creadores de riqueza. exacto, exacto, literalmente. No saben, po, porque no los prepararon para eso. Y yo me preparé para eso. Y logré hacer 300 lucas. Y me pagué 300 lucas todos los meses. Y después, a medida que iba pasando el tiempo, yo me iba subiendo el sueldo. Me iba subiendo el sueldo y hasta que mi meta era tener un sueldo para poder, porque mi gran desafío era, yo tenía una promesa de compra-venta de una Ya, propiedad en blanco que me había comprado y me la entregaban en el 2017. Entonces yo tenía que ser sujeto a crédito el 2017. Entonces, ¿cómo hago yo para ser sujeto a crédito teniendo una empresa? Entonces tengo que tener un contrato de trabajo y tener un sueldo lo suficientemente alto para para poder comprar esa propiedad. Entonces mi meta era más o menos tener un sueldo de 1,5 millones. Esa era la meta. ya, Hasta que lo logré, po. Y después resultó, me compré la propiedad, fantástico, y aprendí muchísimo el proceso. Yo mismo me hacía las liquidaciones de sueldo, po. Para que cachí más o menos. hay que Me hacerlo todo, pagaba sí. las cotizaciones de Previred, Mm, eh,
hacía el F29, así aprendí a lo bruto todo lo que se relacionado con impuestos, con recursos humanos, y por eso hoy en día tengo la capacidad de agarrar cualquier cosa y aprenderla. Entonces eso es lo curioso, porque uno dice, pucha, ¿y dónde voy a aprender tanta cosa? Bueno, uno parte igual, pues. Todo el mundo me dice como que, pero ¿cómo sabéis tanta cuestión? Pues si yo aprendí igual que tú. ¿No? Con esto que tú me mencionas me hace recordar algo que te quería preguntar delante respecto de la carta que tú hiciste en el magíster, porque me está preguntando, ¿tú sabes si a tus compañeros que también tuvieron que hacer la carta les pasó lo mismo que a ti o no? Bueno, cuando íbamos avanzando, así como ya casi terminando, nos juntamos un día y nos fuimos a tomar un chopito. Ya. Y en eso salió la conversación, po. Oye, les quería preguntar así como, ¿cómo va el tema de la carta? ¿Cómo les ha ido? Y muchos se les estaba cumpliendo. Estaban Bueno, cumpliendo las cosas que sabían. Por ejemplo, había uno, ingeniero agrónomo de la Católica, que era compañero mío, y que me dijo, el loco estaba súper conectado con el tema de las motos, le encantaban las motos, que moto, 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 moto. Entonces el loco lo único que quería, y escribió en la carta, que el loco se veía trabajando en una empresa de motos. Curiosamente, en ese entonces, ingeniero agrónomo, ¿qué tiene que ver una empresa de motos, po, weón? No tiene nada que ver, po. Y él trabajaba en ese entonces en una viña. Y resulta que cuando terminamos, tenía un cargo comercial en una empresa de motos. Entonces, como, esas son las cosas de la vida, po, ¿cachai? Como que algo que tú podéis ver que es casi realizable, se cumplió, po. qué buena, ¿no? Qué bueno. Tú estás pensando que es bueno el colega profesor ahí como coach, que permitió generar el contexto para que ustedes se conectaran con eso. Claro, claro. Hay algunos que no, que nunca se Mm, conectaron mm. realmente. Muchos se quejaban constantemente de su trabajo, otros que decían que no, que qué voy a hacer, o otros que decían, pero, o yo, que yo ya, por ejemplo, yo al año yo ya estaba trabajando con el emprendimiento y algunos me decían, pero es que yo no voy a ponerme a vender cuestiones por Mercado Libre, voy a hacer cosas así. Y claro, yo, por ejemplo, le digo a ese, por ejemplo, lo más seguro que está viendo alguno que es gerente de operaciones de alguna empresa random, pero corporativa, y va a decir algo así, pues no voy a ponerme a importar cuestiones. Oye, que ese es el primer paso, pues. Esa es la cuestión. Que primero Sí, tenéis que partir, tenéis que aprender a generar lucas. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y después nos vamos por otro camino. Vamos y elegimos tomamos la elección de otro camino. Si nadie sabe esta cuestión de memoria, no hay de libro, no es que te salís de la pega y que vaya a montar una startup y vaya a vender 5 millones de dólares al año. No, eso no pasa. Uno tiene que no, no caerse un pasa. montón de veces. Un montón de veces. Y lo otro que yo creo que es fundamental junto con lo que tú estás diciendo es que también las personas no se conocen a sí mismas. Entonces, como no se conocen a sí mismas, también les cuesta, por ejemplo, dar un paso distinto. La gente se amarra mucho al, no sé, pues, al título. En Chile está el tema de la titulitis, que cómo voy a hacer tal cosa si tú dije, no sé, 5 años y después más me hice un magíster. Claro, Entonces la gente queda atrapada con esas barreras mentales que no les permiten incluso hacer lo que quieren hacer de verdad. Entonces claro. Cáchate que, por ejemplo, Álvaro la otra vez me contaba de que él tenía un emprendimiento paralelo mientras estaba trabajando en la universidad. Y él se ponía a vender empanadas en la calle los fines de semana. Entonces, eso es lo que tenéis que hacer. correcto. Eso es el Mm. primer paso es ese. Es el primer paso, porque si no logras dar ese paso, ¿cómo después te vaya a ver enfrentado a otras cosas, po? No, es imposible crear una multiempresa gigante de la nada si no eres capaz de vender cosas insignificantes. Sí, correcto. Sí, sí. Y de nuevo, y saber conocerse a uno mismo para saber el tipo de emprendedor que quiero llegar a ser. Porque como tú decías, es todo distinto. No, yo no puedo pretender copiarte a ti respecto del tipo de emprendimiento y de cómo lo voy a hacer Exacto, porque somos muy diferentes. Entonces eso también exacto. las personas generan como frustración y que puta, que cómo tú lo hiciste, es que tú no lo vas a hacer lo que hice yo porque somos personas diferentes. Literal. No, ya pasa otra cosa, que a veces estos chicos que tú veis que tienen 25 años, 30 años, que ya tienen un emprendimiento, muchas veces vienen de una familia de emprendedores, po. O Claro, sea, exacto. Bien con la mentalidad, exacto. en su mindset viene el chip programado que yo tengo un negocio, po. No era esta cuestión de que lo que me hay de contar de que es que, no, es que tengo que entrar a ser empleado público, po. Mm.
Es que, claro, hacia uno lo educan así, pues. Lo educan para ser Exacto, un sí, empleado sí, y que tenés que buscar un buen trabajo y ahí vaya a estar súper feliz. sí, Claro, correcto. después me doy cuenta que tengo de estar de 9 a 6 en una pega y después movilizarte una hora más para llegar a la casa. O sea, aquí estamos hablando, pues. Si no te gusta mucho, no tiene No sentido es, estar en él. claro, no es No, no así. es tu camino, no es tu camino. Yo creo que en esa misma línea también yo siempre cuento que no es que que yo satanice el trabajo, porque no sé, uno de mis mejores amigos que es gerente en una empresa de energía, el loco es feliz siendo gerente. Claro, Y él es me que dice, yo soy no podría ser feliz, como tú que me independicé y emprendí. Yo no podría. Y está súper bien, le digo, Ignacio, porque tú eres aunque un muy sea, buen gerente. es que si te gusta la cuestión, te Y gusta le tener encanta, claro. 15 días de vacaciones al año, ¿te gusta llegar tarde a tu casa y no ver a tus hijos? Bueno, feliz, po, fantástico, po. Felicitaciones, pues. Claro, pero yo no estoy dispuesto a eso. A mí me gusta irme 2 meses Correcto. de vacaciones al año, ¿cachai? Exactamente. Me gusta ir a buscar y a dejar a mi hijo al colegio. O sea, algo que no se puede hacer en una empresa común y corriente. Y es Oye, parte, es como diseñé yo mi vida. De hecho, en la carta decía eso. Yo iba a buscar y a dejar a mi hijo todo el día al colegio. sí, sí. O sea, Es es interesante. impensado. Es impensado hacerlo. Es lo mismo. Yo mientras te veo escuchando, me he estado como riendo solo porque son caminos muy similares. Cuando cuento que tú, ¿no es cierto?, con la carta, yo hice algo similar, hice un dibujo, me acuerdo, pero a mis amigos, entre ellos estaba el que te contaba recién que es gerente, el año 2007 le dije, yo voy a buscar un trabajo en el cual pueda tener 2 meses de vacaciones, yo elegir a los clientes y tener tiempo para lo que me gusta, que es el deporte. Me decía, estáis locos, esa bueno existe el día de mañana cuando sigáis a ser gerente de empresa, tener algún, qué sé yo, ganáis mucha plata. Y dije, ok, exactamente, si no existe, hay que crearlo. Y 2 años después ya di el salto y me independicé. Así que este año estoy cumpliendo ya 15 años Mira, de fantástico. independencia. Felicitaciones. Entonces es Felicitaciones. interesante porque empiezan a pasar este tipo de cosas, porque como tú bien decías, yo no lo había pensado de esa manera, de que claro, ambos venimos de mindsets familiares donde el discurso es ir a la universidad, ganar, o sea, tener una buena carrera para el día de mañana tener un buen trabajo y en el caso de mi viejo, ojalá el día estar en el mundo público para que nunca te eche. Es muy diferente a como tú dices, a gente que viene de hijos de empresarios, del mundo de las empresas, del emprendimiento, que ya vienen con ese mindset en la cabeza. Entonces, viene esa diferencia. Y sin embargo, son la minoría, son la minoría. Y la gran mayoría está como con en esta cosa cultural Pero de por ir a la supuesto, po. universidad y volver a trabajar, o sea, llegar, empezar a trabajar y desde ahí empezar a generar tu plata. Y de hecho, tenemos que tener presente una cosa. O sea, los que ganan plata siendo empleados deben ser ni el 1%. Los que ganan mucha plata, mucho dinero. Deben ser el 1% de los que realmente ganan lucas. Pero en cambio, en el mundo de los negocios, o sea, es muy raro ver a alguien con 7 años de experiencia emprendiendo que gane poco. Es raro. Sobre todo si es profesional. Claro, O sea, partes con un piso mucho más bajo, pero tu techo no existe. En cambio, si tú partes del mundo, de la empleabilidad, o sea, partes súper alto, muy alto, empieza a crecer, pero tú te tienes un estanca. techo, te estanca. Excepciones, salvo excepciones. Manuel Pellegrini, por ejemplo. Claro, claro, ¿Cachai? Esa es una claro, sí. excepción, pues, porque, que yo te diría como que el profesional, tal vez podríamos decir que es el chileno que más plata gana en el mundo como dependiente. Podríamos decirlo, una cosa así. Salvo o sea, con un título profesional, porque los futbolistas no los puedo considerar ahí. No. Claro, eso es algo que tendría mañana también iba a ser gente que de una empresa, no sé, pues grandísima donde te pagan $50 mensuales y aún así no se compara con la plata que gana Pellegrini. No, no se Claro, compara. no se compara, sí, No se obviamente no se compara. O sea, compara. aquí estamos No, hablando que está es el 1% del 1%. exactamente, sí. Sí, no, no tiene rango de comparación en realidad. Claro. Pero Y, claro, en el y, mundo del negocio, el malo, al malo, o sea, estamos hablando de que no tienes que ser el mejor. O sea, la media te va mucho mejor que el empleado. Pero tienes que sacrificarte, tienes que dejar pasar esto.
5, 6, 7 años. A algunos les llega más rápido, a otros les llega más lento, pero por lo general la experiencia te termina premiando. Es interesante eso porque también hay gente que no soporta sus primeros 5 o 7 años y tira la toalla y se vuelven a emplear. Entonces ¿No? también hay una parte como Sí, de desarrollo personal al respecto de saber sostener. no, y ocurre otra cosa, porque yo me he dado cuenta, todos mis círculos de amigos son emprendedores. Po. Bueno, Y no te estoy hablando de emprendedores que tengan una empresa chiquitita, po. Son emprendedores que partieron súper chicos y ahora tienen negocios grandes. Y tú decís, claro, al principio no conocía a nadie, pero en el camino lo vas haciendo, esos amigos. No, al igual, yo me imagino que tú cuando tenías tu mundo, tu vida gerente, me imagino que te rodeas de puros gerentes, po. claro, exacto, estoy como en ese mundo, sí. Porque es natural, po, pero después cuando te salís de eso es súper difícil. Como que ¿quién tiene negocio? ¿Quién tiene empresa? Y de a poquito uno se va rodeando, po. Mm. Se empieza a conectar con las otras personas. Y porque los otros están en la misma parada, po. Onda, como que necesitan conectar con él. Oye, quiere conectar con un par. Porque, o sea, los que les gusta esta cuestión, esta parada, como que están pensando todo el día en algo, en cosas. Y les gusta comunicarlo. Y quieren hablarlo con alguien. Y si no tienen un amigo, escucha, que fome, po, para contarlo. A veces la pareja es buena partner, pero quizás no tan buena como para contarle, quizás no entiende muy bien. Entonces, esas cositas como van marcando la pauta de repente, pero se da, po, se da. Lo importante es partir, yo creo. Sí, lo Lo importante es importante es partir, sí. partir. Lo importante es partirse y puede ser de nuevo, nuevamente enfático, y partir y ojalá en el proceso empezar también a conocerse a sí mismo. Yo creo que eso ayuda un montón para, sobre todo para sostener Claro, los primeros años del emprendimiento que son más difíciles. y es súper Em, difícil eso. De hecho, este profesor, este mismo profe del magíster decía de que piensen en sus compañeros de la universidad. ¿Se acuerdan del más porro que debía y cómo le va ahora? O piensen en el que le va mejor. ¿Tiene relación con las notas que tenía en la universidad? Y por lo general no había ninguna relación. Pues el Ni que tenía una, mejores no, notas no tiene ni una relación. no, Y de hecho, él decía de que el patrón de que a alguien le fuera bien en el trabajo tenía relación directa con el autoconocimiento. O sea, mientras exactamente, más tú te conoces, sabes mucho mejor dónde encajas. exactamente, O sea, exactamente, literalmente, si te contratan, si Alexis Sánchez lo contratan de portero en algún equipo, Alexis Sánchez va a decir al tiro que no, pues si yo soy delantero, pues yo meto goles, pues. Weón. Literal, pues, ¿cachai? No se va a ir por un contrato millonario por plata solamente para jugar de portero. Tiene exactamente, que sí. ser exactamente, tiene que entrar en como delantero. Y las personas que saben que son ese delantero, ese goleador que llevan dentro, eligen cargos o eligen posiciones donde sean los goleadores de los equipos. O si son porteros también, pueden poner, eligen un cargo donde sean porteros, ¿cachai? Y esos son los que les va mejor, no a los que andan volando y andan esperando que les llegue la oportunidad y que los lleve el viento. No, correcto, correcto. Entonces, dado eso, Y, te quería preguntar porque ya estás cumpliendo entonces 7 años como emprendedor. Pues si me partiste el sí, 2017, ya. ¿Qué has aprendido no, a tú? partir de ¿No? 2015. 2015, ya, ya, Sí, no, 9 años entonces. claro. ¿Qué has aprendido de ti en estos 9 años? Uy, bueno, he aprendido que bueno, soy súper autocrítico. Eso constantemente me critico por muchas cosas. Pienso muchas cosas al mismo tiempo. Necesito un equipo, sí o sí. Necesito contratar gente, necesito tener gente a mi lado para que pasen las cosas. No me las sé todas. Antes yo pensaba que me las podía saber todas, pero no. Ahora me doy cuenta que no. Y lo que no sé, tengo que contratar a un complemento. Eso es súper Bueno, importante. El, También he aprendido que soy capaz de tener rutinas. Por ejemplo, el ya. deporte, es súper importante incorporarlo en la vida. Si no Sí, lo por tienen, tienen supuesto. que hacerlo. Tienen que hacerlo. O sea, obligarse a hacerlo 3 veces a la semana. O sea, es tan poco tiempo lo que te pide tu cuerpo. Tan poco tiempo. Antes lo decía, antes me costaba un montón, pero una vez que entra en tu programación, ya como que no lo podéis dejar, literal. También
he aprendido que todas las cosas que me hacen mal, y he aprendido a identificarlas. Bueno, Por ejemplo, alimentarte mal, cosas así. O sea, si nosotros estamos en este camino, lógicamente nosotros queremos vivir mucho más y por queremos tener supuesto. mucho mejor rendimiento. Entonces tenemos que preocuparnos también de una buena alimentación. Y yo, claro, yo lógicamente no tenía una buena alimentación y he tratado de identificar qué cosas me hacen mal, qué cosas me hacen bien. He tratado de asesorarme también con expertos para que me ayuden a identificar esas falencias, qué cosas está mal en mí para mejorar en esos aspectos. O sea, siempre pedir ayuda, no, no quedarme solo, porque por lo general, o sea, yo me doy cuenta que antes era una persona que simplemente se queda callada. Y Bueno, si el problema me lo comía nomás y lo trataba de sacar solo. y es súper clave lo que tú mencionas, porque se incluye también con lo que tú dijiste hace un rato, que si hay algo que no sabes, lo contratas en alguien que sí sabe. Y Claro. eso me ha pasado que yo coacheo muchos gerentes y emprendedores que tienen el terror a que si delegan, por ejemplo, pierden su poder, sin darse cuenta que en realidad cuando delegan están tan seguros de sí O mismos sea, o que, sea, si que yo no, tengo un no tienen temor gerente, a... si yo tengo un gerente que no delega, lo echo, porque no puedo depender de él. Correcto, exacto. O sea, necesito porque se va a enfermar, se va a enfermar. Sé que se va a enfermar, porque yo me enfermo. Y si él se enferma y el negocio se paraliza, es porque es un mal gerente. Entonces necesito que él tenga la capacidad de delegar y de entregar autoridad, porque necesito que haya un backup de él, po. Correcto, exacto, exacto. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y por eso no se dan cuenta que en eso se empoderan. Al contrario, cuando alguien que no delega está súper desempoderado porque tiene terror a perder, no sé, el cargo, la posición, lo que sea. De nuevo, no se conocen a sí mismos y yo soy muy majadera en esa cuestión. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Si el gerente no delega, es un mal gerente, por lo tanto, no es, como dices tú, se le despide al personaje. O lo pone en Claro. proceso de coaching para que desarrolle la capacidad, etcétera. Pero bueno, pero interesante lo que tú mencionas. ¿Qué más aprendió? Bueno, lo que te conté al principio, ¿sí? Onda, que si yo no soy Sí, el cabecilla de las yo- cosas, como que me deprimo y no paso bien. Entonces eso siempre como que o sea, ya en cualquier emprendimiento que desarrolle ahora tengo que tener un rol relevante. Si no, no me gusta y paso de lado. Si no, simplemente soy un simple inversionista, ¿no? claro. En ese caso sí, bien, pero si quiero yo ejecutar un proyecto y de llevarlo, sacarlo adelante, tengo que ser el cabecilla. Eso me doy cuenta. Hay gente que quizás no le Mm. gusta mucho eso, pero yo me doy cuenta que sí, que en mi caso, como que tengo que ser el importante, ¿cachai? Eso es súper interesante porque en el caso mío, yo soy mucho más viejo que tú. Hoy día, o sea, hoy día, el lunes cumplí 49 años. Yo estoy en un rol que hoy día más, como dirías tú, más de inversionista. Yo delegué todo hoy día en la empresa que tenemos, la genera una socia que es socia y la gerente general se hace cargo de todo. Pues yo estoy con una parada de que hoy día quiero ya disfrutar lo que yo construí para tener tiempo para mí. Y disfrutar mi tiempo. Tengo un hijo. Tiene 8 años, que yo fui papá ya cuarentón, y como anécdota, cuando nació Dante, mi viejo me dijo, me imagino que vas a volver a trabajar de verdad, si hasta el día de hoy no logran entender esto No entiende. me imagino que vas a volver a trabajar de verdad. Después de mí vinieron unas primas, unos primos, mi hermano, todos empezaron a independizar y mis tías me echaron la culpa a mmí. Porque también viene la parada como de tu mamá, pero si tú tienes que trabajar lo que estudiaste, ¿para qué estudiaste entonces? Entonces son secos Cachate que mentales. yo creo que hubo un quiebre de mentalidad de mi papá, por eso mismo. Yo creo que no me tomaba en serio hasta el 2018. Ya pasaron 3 años desde que me puse a emprender. Lo que pasa es que le dije a mi papá que me acompañara a China, que quería ir a conocer unos proveedores y a una fábrica. Y me dijo, ya, pues vamos, feliz, pues. Sacamos la visa, teníamos nuestros pasajes y todo, y lo ayudé a recorrer, pues. Y yo creo que ahí fue como el quiebre. O sea, cuando me vio hablando con los proveedores en otro idioma, como que entendió, parece que esta cuestión no hay vuelta atrás. Así como que, en verdad esto es Qué un negocio. bueno, eso es muy buena, buena. Interesante eso que hace en vez de como de sermonear o tratar de enseñar o explicarle a otro lo que estoy, es que vive una experiencia. Está muy, muy bueno eso.
claro. Muy bueno eso. De hecho, en coaching decimos la única forma de cambiar las creencias es que teniendo nuevas experiencias, porque las creencias nacen de las experiencias. Por lo tanto, tu papá tiene esta experiencia distinta y como si tú le cambias de cierta forma el mindset que tenía. Mira, interesante. Qué Claro, buena. fue un bonito viaje, pues, tuvimos 3 semanas y recorrimos todo China desde el sur hasta el norte. Buena. Eh, Fue bueno un viaje, entretenido. Oye, Chris, y cuando tú partiste en el emprendimiento, ¿ya tenías hijos? ¿Todavía no? ¿Estabas Sí, casado? sí, sí, yo tenía un hijo ya. Tenía Mira, el más grandote. interesante No, porque pero hay yo, gente que es yo más rico terminé. todavía. Y de hecho, yo siempre le digo a todo el mundo, o sea, si yo no tendría hijos, yo lo más seguro que tendría un doctorado, estaría viviendo con mis papás, así como súper relajado, la vida sería otra. Estaría haciendo clase en una universidad, porque en verdad lo que Bueno, me motivó que tenía que hacerlo sí o sí, era que los hijos. buena. Mira, Y yo, una mirada diferente, buena. claro, porque si no, Mm, ya hay que comer. Y aparte, mi hijo también tiene una característica especial. Él tiene una discapacidad, pues entonces tiene un costo mucho más alto de mantener que cualquier otro hijo. claro. Hay que pagarle terapia y sobre todo mientras más chiquitito era más complicado, era mucho más caro. ¿Y él el mayor? Sí, pues el mayor. Ya. Entonces, lógicamente eso fue como no sé si motivación, pero sí fue como un motor para poder generar lucas, po. Es una mirada distinta porque la mayoría de la gente con la que viene a conversar conmigo tiene el tema de los hijos como un freno porque es que no puedo dejar de trabajar por los hijos. Es distinto No, a lo de tuyo. hecho, era todo lo contrario. O sea, anda como que yo tenía que generar, tenía ese motor. De hecho, yo no sé si te das cuenta, ¿en qué trabajaste antes? ¿En qué área trabajaste Yo trabajaba en cuando... todo lo que trabajar en outsourcing de servicio. Ya, Un montón pero de cuestiones eran, que hacemos. pero en recursos humanos o cosas así. No, desde cosas energéticas, inmobiliario, de todo. Construíamos plantas. Bueno, hay un estudio que dice que quiénes son las mejores ejecutivas de venta para las empresas. Y dentro de ese estudio decía de que las mamás solteras, Espera, separadas, sí, el que tenía con hijo acá, hijos, sí, sí. eran los mejores candidatos como Mm. ejecutivas de venta. O sea, se las pelean. O sea, la entrevista, soltera, o sea, separada, con hijos, ejecutiva cuenta bancaria, por ejemplo, contratada. Porque ya les da lo mismo, si anda, tienen una garra solamente por la familia, para mover la familia. Ese es su Sí, principal correcto, motor. sí. Entonces ya no están preocupadas así como que, ay, ¿seré feliz o no seré feliz? No, es lo que necesitan es vender porque mientras más venden, más comisiones tienen. Y mientras más comisiones tienen, más plata llegan a la casa. Literal. Entonces, al final como que el hijo realmente se te convierte en un motor. Y a mí me pasó eso, ese mismo fenómeno. Como que tenía que generar lucas para mantener a los niños. Y tener una casa más Buena. Mm. grande. Después nació la chiquitita, ¿cachai? Que ahora tiene 5 años. Y lo mismo, pues, ¿cachai? Que el departamento nos quedó chico. Ya necesitábamos pensar en algo más grande, ¿cachai? Entonces nos vinimos a un departamento más grande. Y así. Oye, y esta misma línea de la familia, ¿cómo ha sido el rol de tu mujer en todo este proceso? No, súper. Lo mejor, bueno, ella, igual, nosotros nos vinimos cambiamos de ciudad por el trabajo de ella, ¿cachai? Entonces, pero al tiempo después ella se aburrió y terminó renunciando. Salió con estos retiros típicos de las empresas y se puso a trabajar de forma independiente. Ahora tampoco teníamos tanta presión por los ingresos de ella, Ya. ¿sí? Y atiende pacientes, ella es nutricionista, entonces atiende Mm, a personas, tiene un contrato de atención con una municipalidad en el norte. ya. Entonces ahí le genera lucas, pero el principal rol de ella siempre ha sido la casa, criar a los niños, preocuparse de los niños. Ese ha sido el principal rol y fue el acuerdo que nosotros hemos tenido hasta el momento. Así como que, mira, encárgate tú de estas cositas, preocúpate tú de estas cositas, yo me encargo del resto. Y hemos aprendido a trabajar en equipo de esa forma. Y bueno. Y Cuando emprendiste, ¿estás 100% de acuerdo contigo entonces? nunca me cuestionó. Nunca te gustó. Nunca me Bueno. dijo, no, no, no me dijo, pero ¿cómo vas a emprender? Nunca tuve Mm, una discusión de ese tipo. Nunca, jamás. Nunca. qué bueno. Bueno, Y eso hace un buen patrón entre casi todos los que he entrevistado, que la pareja
para ellos ha sido un pilar fundamental. Sí, de lejos, es que me imagino, porque se me hubiese hinchado todo el rato porque no estaba trabajando, porque no estaba generando plata. Porque claro, hemos pasado meses malos de repente, pues, Sí, como, por como supuesto que sí. todos, pues. Hemos pasado meses malos y ya hemos tenido que tener que apechugar, pues. O sea, muchas veces hemos dicho, ya, pues agarremos las cosas. Y así, o sea, la realidad que yo te estoy contando es la verdad. Yo no voy a andar con cuentos de que la he pasado bien todo el rato. No, no es así, no es cierto. Agarramos una lista y ya. ¿Cuánto gastamos en supermercado? Ta, ta, ta. El mes pasado gastamos 1 millón. ¿Cómo se te ocurre? Si somos una familia de 4 personas, gastar 1 millón, pues no es imposible, pues, weón. Entonces, ¿qué es lo que más gastamos? Y veamos la lista y empezamos a ver bebidas, por ejemplo. Chao las bebidas, no compramos más bebidas. Lo primero. Entonces, esa introspección hay que hacerla y hay que hacerla constantemente, ¿eh? Yo te digo Constante, sí. que no es como que darte la vida de lujo, porque sobre todo si estás buscando el camino de la libertad financiera. O sea, no se trata de que aumentas tus ingresos y aumentas tus gastos, no, pues No, no, nada que ver. Todo lo todo contrario. lo contrario, aumentas tus ingresos y aumentas tu ahorro. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ya el desafío está en mantener tu nivel de vida y desprenderte más de lo más posible de la satisfacción, po. O sea, lógicamente, igual nos tenemos que dar nuestros gustos de vez en cuando. De hecho, hace poco nos fuimos a un crucero en Miami, ¿cachai? Bueno, Entonces, son cositas que nos damos. Tampoco es que vivamos en una media agua, pues no es eso, po. no, claro, por supuesto. No, si no, no tiene Pero, gracia tampoco. pero hay que ser consciente de que en momentos malos hemos vivido y momentos malos vamos a vivir. O sea, vienen momentos malos en el futuro nuevamente y hay que prepararse, hay que anticiparse completamente. Pero es interesante tener esas conversaciones siempre, constantemente, para estar anticipándose a. Mm, Súper bien, súper bien. Oye, se nos pasa cla- súper rápido el tiempo, está súper entretenido con lo que estamos conversando. De hecho, yo había pensado en conversar sobre otra cosa, que después te voy a contar que nos volvamos a reunir. Pues se nos pasa rápido el tiempo. Entonces, como para ir cerrando por el día de hoy, Chris, cuéntame, ¿qué tú podrías recomendarle a quienes nos escuchan y están en esto de querer, por un lado, quizás dar el salto a emprender o empezar a invertir? ¿Qué podrías tú sugerirle a partir de tu propia experiencia? Mira, y esto se los voy a contar porque antes tenía otra visión, pero hace poco hablé con una persona que ya tiene mucha más edad que nosotros y que se dedicó, partió tarde, partió a los 52 años, había sido gerente general de muchas empresas Eso. multinacionales y a los 52 años dijo, cerró el boliche y dijo, me voy a dedicar a la consultoría. Y él dice lo siguiente, dice, sí o sí vas a ser independiente. No importa lo que pase, no importa lo que pienses, sí o sí vas a ser independiente. No porque seas un mal empleado, no porque quieras tener tu propio negocio, no es por eso. Es porque la vida está diseñada así. O sea, tú a los 65 años tenés que jubilar y vas a tener que ser independiente por otros 20 años más o 25 años más, sí o sí. ¿Y qué hay que hacer? Me dijo. ¿Qué hay que hacer en ese periodo? Claro, los que somos emprendedores la tenemos fácil, pues nunca, nuestra mente siempre está trabajando, po. Es muy fácil, po. Pero el que se Claro, ¿no? sale del trabajo se va a ir a jugar dominó a la casa, ¿cachai? Eso es como, se va a ir a ver tele todos los días a la casa. Entonces, es súper importante desarrollar sí o sí una actividad paralela. Tal vez, no importa que no ganéis plata, no importa. Si lo importante es ejecutar la actividad. O sea, como el ejemplo de Álvaro, que vendía empanadas los fines de Mm, semana. O sea, pero es como que si tengo un doctorado, ¿no? mm. Voy a vender empanadas. Loco, fuera los egos. Bueno, lo sé. Hay que hacer cosas paralelas, porque vas a estar desempleado, vas a estar desocupado, vas a ser independiente. ¿Te gusta o no? Y Sí, me gusta lo que tú mencionas. vas a tener que buscar algo que es mejor que algo que te guste, que te apasione y ahora, antes de que llegue el momento de que te despidan. Porque cuando te despidan, va a ser mal, vaya a estar mal, porque no Sí, vayas a saber qué sí, hacer. sí. Y estoy de acuerdo contigo por dos cosas. Uno, el hecho en sí mismo, ¿no es cierto?, como todo se va a generar esta independencia porque sí, porque la vida está programada para eso y por lo tanto, interesante también que quizás voy a
ser independiente o emprender en algo distinto que no te va a generar lucas, pero te va a generar un tema como más de experiencia satisfactoria, que ojalá si tiene no sé, una jubilación suficiente para poder hacerlo súper bien. Y, y lo otro que estaba pensando, ¿no es cierto?, es también esto de cómo la gente que no hace eso que tú estás sugiriendo, cuando los despiden, que me pasaba mucho acompañar ese tipo de personajes, se pierden en su cargo. Es que yo soy gerente, creo que soy gerente, pero tú no eres gerente, Bueno, eres yo les digo, Chris que hace de gerente. vean, vean Entonces la cuando pierde película, el trabajo, como que sí, mueren en vida. vean la película Hombres de Negocio, Buena esa película, muy buena, sí. Ben, Sí, 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 Ben Affleck. buena. No, Véanla, por favor, porque esto, más encima, ocurre otro problema, es que tú no lo habláis con tus amigos porque te no, da vergüenza. es correcto, exacto. O sea que es estúpido que te dé vergüenza este tipo de cosas. Realmente es estúpido, porque es algo natural, le pasa a todo el mundo. Es como literalmente, como la pornografía, porque nadie habla de pornografía, pues, ¿cachai? Pero, puta, pero está ahí y la gente ve pornografía igual, pues la consumen. OnlyFans, pero ¿qué cantidad de gente paga por OnlyFans? Yo no entiendo, güey. Yo no sé, y yo le preguntaba a mis amigos, pues, oye, ¿quién de ustedes paga por OnlyFans? Y más de alguno me levanta la mano. Entonces, aquí pasa lo mismo, güey. ¿Qué sientes, po? ¿Que te echan? ¿Qué hay que hacer? Convérsalo, po. Sí, es muy heavy eso, sobre todo en la cultura chilena y la latina en general también. Y es más fácil, y es mucho más fácil. Es menos tabú que hablar de pornografía, po. Es mucho menos Bueno, tabú. tabú, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Mucho Pero el menos tema, tabú, po. y cada esto que te decía recién, la gente pierde, o sea, se pierde en el cargo. Es que yo soy gerente y ando gerenciando a los amigos, a la familia, compadre, usted tiene el rol de gerente, pero ¿quién es usted? Por eso siempre hago la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Claro. Y no, sí, es muy interesante, súper interesante. Así que no, me gusta tu recomendación, me gusta también la película, la vamos a poner ahí cuando. Sí, véanla, porfa, porque en verdad es como una radiografía de la realidad que ocurre. Y Sí, son diferentes hombres en diferentes situaciones que pierden su empleo en el mismo trabajan en la misma empresa, correcto, sí. Y pero hay, vivían diferentes situaciones, pues. y hay un caso crítico ahí también, Es un dentro caso de crítico. estos entonces, muy buena la película, sí, la vamos a poner ahí para que la gente la tenga Y, ahí a y es mano. curioso que ninguno cuenta las cuestiones, ninguno lo No, hablábamos. y a veces peor que ni siquiera lo hablan con la pareja, ni con la familia, y se No, la comen solito, me han contado casos de gente que no se atreve a contarle a la pareja y sigue saliendo todas las mañanas. como haciendo té, claro. Como haciendo de que va Mm. a trabajar, se pega una vuelta, están los Starbucks, va a los cowork con el computador, se hace como que está trabajando o haciendo cualquier cosa, mandando currículum, tratando de sacar alguna reunión y después vuelve a la pega a la hora. Sí, no, y es triste, porque de nuevo está el temor, me ha pasado con tres casos que me tocó hacerle coaching a esos personajes, que está el patrón común del terror que a la pareja lo fuerase a dejar. Entonces, ¿qué tipo de pareja estás entonces a tu lado? Claro. Es Muchas que, veces son, cáchate que eso me gusta, porque yo conocí a mi señora cuando estábamos estudiando. Entonces, éramos pobres, no teníamos ni un peso. Yo no tenía plata para comprarle leche a mi hijo. Entonces, ¿cómo me va a criticar porque no tenemos plata ahora, por ejemplo? No puede, pues, ¿cachai? O no sea, puedes recordar que conocen la historia, claro, hay una historia juntos. pero es muy distinto cuando uno tiene lucas y ya conoce una pareja, po. Es muy probable que, claro, diga, como no me conoció pobre, Ese es buen eh, punto, sí. Claro, no de, conocerte otro menos, no rico, por decirlo. de hecho, Kiyosaki lo comenta harto, po. O sea, la esposa que tiene fueron pobres juntos. Y por eso sabe que es amor verdadero, po, ¿cachai? Claro, No es exacto. amor por el dinero, po, ¿cachai? Sí. Cuenta esa novela, esa historia, po, ¿cachai? Y también interesante ese caso porque también y tenían esta como mirada juntos de visión de futuro y de estilo de vida. Entonces también eso está interesante también, porque a veces pasa que hay gente ya como eso, parten de niños en la universidad, se conocen pobres, pero con mentalidad diferente. Hay una que el gallo que es Sí. emprendedor, pero ya quiere la cosa segura. Entonces ya en la mía que empiezan a crecer, también se empiezan a ver cierta barrera y resquemores, y bueno, pasa el Oye, tema de los divorcios, qué igual, sé yo. igual este tema de los temores también de hablar con la pareja, esto, oye, pues igual se puede trabajar, ¿no? Por Es supuesto cosa que sí. que, Sí, oye, pero
Ni siquiera tenés que hablarlo, testéalo, po. Hace una prueba. Es como un software. Así un software Sí, cuando trabajamos sí. software y lanzamos así como un beta testing, ya. Bajamos un beta testing, po. No hay plata, po. Y le contáis a la pareja, pues no hay plata. No, realmente no es que no haya plata, pero le contáis, pues no hay plata. No, esas cosas ya no podemos comprarlas. A ver qué pasa, po. El que pasa, bueno, está muy bueno y de hecho, con esto vamos a ir terminando porque si no lo podemos alargar. Yo te contaba por interno del profesor Robert Keegan de Harvard y él justamente él decía, hay que hacer, él le llama pequeños experimentos, que le pone un SMART, tiene una sigla SMART, que justamente es para ir a testear qué tan cierto es esto que tú crees. Buenísimo, Mm. buenísimo, me encantó. Me Entonces, encantó. el SMART porque la S es de safe, hace algo seguro, que tú te sientas seguro que no va a pasar nada, así que la cuestión es, efectivamente es como tú crees. Por lo tanto, la M es de modesto, la A que accionable, después que se pueda ejecutar. Ya, La R de research, que efectivamente es para investigar qué tan cierto es esto. Y la T de test, voy a testear. Entonces, todo lo que tú decías es, voy a hacer un experimento Smart para ver qué tan cierto es que si lo testeo, cómo va a reaccionar mi mujer. Ahí empiezo a recabar información y, bueno, a partir de los resultados, ver qué se puede empezar a hacer. No, claro. interesante, muy bien. Oye, Cris, de nuevo, se me pasó volando el tiempo, increíble. Te agradezco mucho, me parece una Doy persona gracias a ti por invitarme. súper interesante. Por eso te decía, me dan más ganas de seguir conversando contigo. A ver si nos volvemos a encontrar No, feliz, pues, en otras ahí ocasiones. ¿Ya? Y de nuevo, volvemos a conversar. y muy en línea con lo que tú dijiste de ti mismo, que tú eres una persona que está, ¿no es cierto?, compartiendo, siendo generoso con el conocimiento, con tu tiempo, en este caso para conmigo, así que te lo agradezco un montón. Así que a Ya, todos. pues. Los invito como siempre a que si les interesa, nos hagan sus comentarios, que se inscriban acá al canal y estén atentos a los próximos capítulos. Así que nos estamos viendo, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Chau, Cris, que chau. estés bien. Chao, chao.